Continuamos en punto y contrapunto. Las elecciones de medio término en Estados Unidos son conocidas también como penalidad presidencial, porque en la práctica miden los sentimientos de los electores hacia el mandatario en turno. En la jornada de ayer, lo que quedó demostrado es que los estadounidenses están divididos y la ola democrática que muchos esperaban no llegó. Pero ¿qué hay para México detrás de los resultados? Veamos en contexto. El triunfo del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y algunas gubernaturas permitirá nuevos contrapesos a las iniciativas de la administración Trump relacionadas con México. Es el caso del muro fronterizo. Durante casi 2 años, los demócratas se han negado a autorizar el presupuesto para la obra, por lo que Trump intentará que el Congreso actual, de mayoría republicana, lo apruebe. Trump no ha conseguido este apoyo porque su partido tiene una mayoría muy ajustada en el Senado y en la Cámara Baja, algunos republicanos se han negado a hacerlo. El mandatario busca $25,000 millones para la obra. We need the wall. Many Democrats know we need the wall, but their whole agenda has been to try not giving me anything for the wall. En el tema migratorio, los demócratas podrán contraponerse desde los gobiernos estatales. Nuevo México será gobernado por la demócrata Michelle Lujan Grisham, que prometió frenar medidas como la construcción de centros de detención. Además, en California, Gavin Newsom prometió otorgar un seguro médico universal a los cerca de 11 millones de migrantes sin documentos que viven en el estado. Tanto Newsom como Grisham han exigido que se retire a la Guardia Nacional enviada a su frontera sur desde abril pasado. Cualquier gobernador puede negarse a que la Guardia se despliegue en su estado mientras no sea para frenar alguna insurrección. Otro tema es la ratificación del TEMEC, el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá que surgió de la renegociación del Telecán. Se espera que los presidentes de los 3 países lo firmen el 30 de noviembre. Pero aunque el Partido Republicano mantuvo la mayoría en el Senado, Trump necesita a ambas cámaras para su ratificación. La Federación Estadounidense del Trabajo, el mayor sindicato del país cercano a los demócratas, anunció que buscará que el nuevo Congreso revise algunos puntos del acuerdo, como el salario mínimo. Aunque los legisladores no pueden modificarlo, sí pueden rechazarlo por completo. Este miércoles, el Centro de Estudios de Inmigración, un grupo antiinmigrante cercano a Trump, advirtió que tras el triunfo demócrata en la Cámara Baja, será difícil que el mandatario logre que sus propuestas migratorias se aprueben. Punto y contrapunto. Bueno, el lunes discutíamos en esta misma mesa cuáles podían ser los posibles efectos para México de las elecciones que sucedieron ayer. Y Ana, tú nos decías, bueno, es que Donald Trump está haciendo una campaña defendiendo a su país, lo que cualquier presidente haría. Hoy estamos viendo que probablemente este discurso funcionó. ¿Tú te mantienes en esa postura, que Trump utilizó un discurso válido en esta campaña contra los migrantes? Este tema, o sea, en cuanto a migrantes y discurso de Trump, yo me mantengo en la misma línea. Pero hoy, en este sentido, yo quería decirle, tómala Trump, porque las mujeres ganaron. O sea, here we go, girls. Quiero destacar la participación justamente de 2 mujeres. La congresista que llega representando a Nueva York, de 29 años, es decir, es una doble victoria en el discurso femenino, joven y mujer. Y socialista. Y socialista. Bueno, demócrata. Y en el tema de justamente la lideresa demócrata Nancy Pelosi, que yo creo que va a ser una mujer que va a adquirir mucha relevancia por los ataques que va a estar sufriendo por parte de Trump. Entonces, el día de hoy voy a hablar a favor de las mujeres y lo siento, Trump. Es decir, ¿tú lo ves como una victoria de las mujeres contra Trump? En este sentido. Laura, ¿coincidirías con este diagnóstico? Yo creo que no, porque Estados Unidos todavía está muy lejos de la paridad, a como lo tenemos en México. Digo, sí es un gran avance. Yo también me emocioné mucho con el caso de Alexandria Ocasio, pero también está la primera congresista abiertamente gay, lesbiana, también un gobernador gay. Me parece que en el tema de minorías hubo un triunfo, pero me parecen que son mínimos de cara a 2020. Yo estoy muy preocupada porque aparentemente siempre el presidente de los Estados Unidos perdía en las elecciones en los midterms y Trump ganó el Senado, incluso ganó más espacios. Entonces, de cara a 2020 no veo cómo el Partido Demócrata les vaya a dar la vuelta. Y eso significaría para México, que son 6 años teniendo a Trump como vecino, significa Andrés Manuel con un presidente de este tipo del otro lado. Y ahí es donde me preocupa más porque es la retórica de división, retórica de demagogia, funciona electoralmente y a Trump le sirve y se lucra políticamente y lucra políticamente con eso. Entonces, ¿cuál va a ser la relación del presidente electo con él? No me queda claro porque incluso el presidente electo ha mencionado acerca de sus principios de política exterior que van a ser el principio de no intervención. No me queda claro si Trump va a tener una base electoral que le funciona, decir, oye, ¿qué onda con la caravana migrante? Digamos, estoy preocupada, la verdad. Okay.
Ahora decías, bueno, fue un triunfo de Trump porque mantiene el Senado, pero finalmente perdió la Cámara de Representantes. Hoy hay una Pero mayoría esa demócrata. es la dinámica natural de los midterms en Estados Unidos. Pero pudo Ahora, haber sido contrario. ¿Qué efecto ¿Qué es lo podría normal? tener esto en la relación con México? ¿No? Hablabas del presidente electo, pero bueno, yo creo que hay muchos frentes que cubrir, ¿no? Tenemos el tema comercial, migratorio, de seguridad, de salud, etcétera. Martín, ¿tú cómo lo ves? ¿No? Frente a México, ¿qué representan estos resultados de la A ver, elección? el de ayer? tratado, obviamente los congresistas nuevos tienen nuevos intereses, ¿no? Hay que ver exactamente qué es un mapeo sobre qué distrito representas, a qué industrias, qué fábricas, qué empresas hay ahí. Aunque sean demócratas, no podemos por eso nada más deducir que van a estar a favor de un tratado de libre comercio. De hecho, si te vas a una izquierda radical, no estás a favor de un tratado de libre comercio. Y obviamente el tema migratorio, o sea, tenemos una interrelación que, pues, hay interdependencia que es obvia. Pero yo creo que lo más importante, y porque está pasando en México, y ahora sí que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, es esta polarización que hay, que es enorme, que tú lo mencionabas. Ahorita publicó Esteban Illades, que viene aquí un excelente artículo en Nexos, que decía, es que son dos Estados Unidos que ya no hay vasos comunicantes, no se hablan. Por un lado está republicano, que es pro negocios, bajan impuestos, etcétera, y por el otro lado están los millennials, demócratas, jóvenes, minoritarios, que viven en dos realidades totalmente distintas. Unos son urbanos, otros son rurales, unos hacen una política individual y de identidad, los otros están medio organizados, pero cada vez la brecha es más. Y eso parece que a veces en redes sociales, aquí en los noticieros, en las opiniones, también está llegando a México, ¿no? Es un fenómeno mundial, yo creo que debemos estar muy atentos, porque esa política de división, pues lo único que trae es que ganen los extremos, ¿no? Y es aniquilar al otro porque es enemigo. Entonces, ahí hay algo que yo creo que debemos empezar a atender. Lo que tú dices es una alerta para los mexicanos sobre la forma en la que se comporta el electorado, ¿no? Sí. ¿Tú coincidirías con esta visión, Alfredo? Sí, creo que la tendencia, no nada más en Estados Unidos, vemos lo que está pasando en Brasil y demás, a que este discurso tenga éxito, estos discursos fascistas tengan éxito, pues sí debería de prendernos ¿Ves todas las personajes alertas. en México, líderes políticos que estén No incentivando este tipo de no a discursos? este nivel. Mucho se dice que López Obrador, lo va a decir creo que Ana. López Obrador. Yo creo que de ninguna forma está cerca al nivel- de algo al así. nivel no. A ese nivel no. Ya lo comentábamos el lunes, o sea, es realmente inútil ponerlos en una misma mesa o en un mismo costal cuando son personajes pues, muy distintos, ¿no? Se comportan Pero que distintos. van a tener que dialogar. Sí, pero yo no veo jamás a un Ahora, Andrés Napo- Manuel teniendo una política como la de Trump en contra de los migrantes, por ejemplo. O sea, todo lo contrario, porque de entrada La va a pues, está consultar. más tirado al Ana, ¿tú por qué dirías? Porque mira, o sea, que es de que con la López política de Obrador Trump se puede hoy parecer. creemos una cosa y mañana puede pasar otra. Así se ha manejado por décadas y como presidente electo lo está haciendo y como estoy segura como presidente ya en funciones lo va a hacer. Pero lo ves Un día nos va a polarizando decir a este con una nivel, cosa. al nivel de Trump. Yo creo que sí. O sea, no con el cinismo de Trump, pero tienen exactamente los mismos rasgos. En términos de discurso, en materia de comunicación, es la misma clase de líderes. O sea, es el común denominador. O sea, son esos líderes que te incendian, que amanecen en la mañana y, hoy ¿de qué tengo ganas de hablar? Y tuitean lo que se les ocurre. O sea, es así como Trump. eso Hasta que un totalmente- asesor, eso es les habla y les totalmente dice, falso. oye, mi presidente, creo que te equivocaste. Ay, sí, disculpen. Y entonces Eso es- López Obrador ya cambia la postura. Pero yo me mantengo en el término de respeto a Trump y la política migratoria por Estados Unidos. La política pero migratoria, por México, no, bueno. yo creo que esta victoria demócrata pues también nos va a ayudar en el tema migratorio. Martín, ¿no estás de acuerdo con esto? No, a ver, yo nunca he escuchado a Andrés Manuel López Obrador decirle a los guatemaltecos, hondureños, violadores, terroristas. No, nunca he escuchado eso. no escucha eso. Dos, nunca he escuchado a Andrés Manuel López Obrador que da la propuesta de crear un muro en la frontera sur. Nunca he escuchado a Andrés Manuel López Obrador decir que está en contra del libre comercio. En cambio, estuvo incentivando que se firmara el nuevo tratado. Entonces, no, o sea, compararlos en esos términos, yo creo que sí es un engaño. Es discurso. Esto es discurso. De odio es el mismo. No, cierto, Sí. no, Contra para el nada. contrario, No. Por ejemplo, lo único que pide sí, erradicar ahí su para contrario. matizar es Igual que la lo idea sigue. esta de división entre los, por ejemplo, los fifís y Los ricos y los pobres. En ese tono pudiera ser similar, pero sí me parece o sea, digamos, Una una exageración. exageración. A mí, Muy por ejemplo, exagerado. también en el sistema, volviendo al tema del sistema de partidos, o sea, me preocupa mucho que el Partido Demócrata no tenga una figura nacional todavía de cara al 2020.
Y, extrañamos, y- no, tiene algunas, Oprah Winfrey. tienes algunas Beto, incipientes. que perdió. Pero una campaña de 100 millones de dólares, Oprah. una de las El campañas candidato más al Senado caras, en que Texas. son temas que al Está hablar de Bernie las elecciones, Sanders, está La Oprah. Michelle Obama. Pero- Misma Michelle Obama. del nivel de Trump para hacerle darle la cara a Trump en esta retórica discursiva, que pueda ganar lo que decías, Martín, respecto del tema de individual contra colectivo. Me parece que ahorita el Partido Republicano, que está cooptado por Trump, ¿no?, al final de cuentas, y que logró hacer algo. Un tema, toda la política en Estados Unidos es local, es lo que siempre te dicen cuando empiezas a estudiar la política norteamericana. ¿Y qué pasa? Trump logró que una elección local se volviera un tema nacional con una agenda de división. Yo creo que ganó. Y entonces, para México toca pensar también, creo, cómo vamos a relanzar la marca México en Estados Unidos. Lo que pasó después del TLC en los 90s, en donde México hizo una campaña muy fuerte con los legisladores norteamericanos para que aprobaran en el Senado el entonces TLC. Ahora con el llamado TEMEC, es qué va a hacer México, qué va a hacer el gobierno entrante para volver a seducir de alguna forma a los nuevos legisladores a que aprueben este tema. Creo que en el Senado al menos va a caminar del lado de Trump, pero los demócratas que ahora tienen la Cámara pueden jugar este tema y se va a complicar. Pero yo no creo que es más complicado. Vamos a tener que ir a una pausa, pero bueno, regresamos con la paparrucha y quedan muchos temas sobre la mesa. Regresamos con la paparrucha del día. No se vaya, estamos en Punto y Contrapunto.